bendiga, hermanos. Dice Richard L. en su libro El peligro del poder: el problema es que la iglesia ha supuesto que podía santificarnos simulando que no teníamos pecado. En vez de esto nos ha hecho hipócritas. La liberación del pecado no viene por medio de negarlo, sino por medio de confesarlo unos a otros y ante Dios. Por medio de la comunión franca, el pecado es privado de su fuerza y su poder. Fin de la cita. Esta negación del pecado, de fachada hipócrita santurrona, es seguida en su otro extremo por los inconfesos liberales que cubren el pecado jactándose no de falsa santidad, sino de un amor incondicional. Ambos extremos fallan a la hora de lidiar con el pecado, mientras la inmoralidad carcome sus congregaciones sin que se le dé la atención debida bíblica al problema. Por tanto, le invito a buscar en sus Biblias Santiago 5:16, que estaremos viendo bajo el título Para que seáis sanados. Dice allí el texto bíblico: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Note que dice, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Le invito a orar. Padre, esta palabra fue dada con el objetivo, Señor, de sanar. Tu palabra no vuelve a ti vacía. Te ruego, por tanto, en el nombre de Jesucristo, que me uses, Señor, para que esta palabra, Señor, llegue a los corazones y muchos de los que ahora me escuchan sean sanados. En el nombre de Jesús. Amén. Estimados hermanos, de este verso se desprende una perla de la fe, una verdad de indispensable utilidad práctica para nuestro crecimiento y bienestar en nuestro andar cristiano. Y es esta: la confesión de los pecados y el orar unos por otros son ingredientes vitales del ministerio curativo de la comunidad cristiana para subsanar el pecado. Este verso se encuentra al final de la carta de Santiago. Santiago fue el medio hermano de Jesús, quien llegaría a ser el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Se le llamaba el justo por su conducta justa. Los historiadores cuentan que sus rodillas se pusieron duras como la de un camello de tanto orar y que finalmente fue brutalmente martirizado. El destinatario de sus cartas fueron los creyentes judíos que habían sido dispersados como resultado de la muerte del martirio de Esteban. Esta es una carta de carácter más práctico que teórico, complementando el énfasis paulino de la justificación por la fe, con el fruto evidente de dicha fe. La fe y la religión verdadera se demuestra con una conducta piadosa según la ley real de amor al prójimo. Vea los versículos 1-27, capítulo 2, verso 8, del 14 al 26, también en los primeros dos capítulos. Esto es contrario a la conducta mundana, farisaica, intolerante y egocentrista, demostrada en amistad con el mundo y murmuración contra los hermanos, de la cual nadie tiene derecho y se autocondena a sí mismo. Pero ¿qué es tan común hoy en nuestras iglesias, tristemente? Vea los siguientes versos en los próximos capítulos. El capítulo 3, verso 9, Santiago habla de la lengua maldiciente. Versos 13 y 18, la sabiduría contenciosa y no pacífica. Capítulo 4, 1 al 10, la amistad con el mundo. Verso 11, verso 12 también. Y capítulo 5, 9, la murmuración y queja contra el hermano. Aquí el amor y la santidad son dos caras de una misma moneda: la fe y religión verdadera. Pero ¿cómo podemos promover ambas cosas en una conducta piadosa, sin autoexclusión o detrimento de una de ellas? La cuestión es promover la santidad sin caer en desamor y legalismo farisaico, y practicar el amor sin caer en el libertinaje mundano, que son dos corrientes sin solución al problema práctico del pecado. La respuesta la da nuestro verso en cuestión, donde Santiago ordena la confesión y oración pro salud de los efectos del pecado en la iglesia. De modo que le invito a ver en la Biblia el mandato a la confesión mutua para que seáis sanados. Vea conmigo allí el imperativo: confesaos los pecados. Es un mandamiento porque la confesión de pecados es señal de arrepentimiento.
Sin confesión del pecado no hay arrepentimiento y sin arrepentimiento no hay perdón. El llamado del Evangelio es al arrepentimiento y la fe. Y estas son las señales de la conversión. Las personas no quieren admitir su pecado para seguir en él, y hasta que no se arrepientan, pues no podrán recibir el perdón de Dios. Claramente el arrepentimiento es más que la confesión y conduce a la conversión. Pero empieza con la confesión. La confesión es la admisión profesa ante Dios de la culpa del pecado con una actitud arrepentida. Pide el perdón en base a la obra de Cristo, comprometido en no repetirlo. Juan advierte que es deshonesto el no admitir que somos pecadores y que es acusar a Dios de mentiroso quien así lo asevera. De modo que pone como condicional la confesión de nuestros pecados para recibir el perdón y purificación de la sangre de Cristo. El pecado inconfeso obstaculiza nuestra relación con Dios y el andar en pecado rompe la comunión. El que dice permanece en comunión con el Dios de luz debe andar como Cristo anduvo, en luz. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. Por eso es necesario confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Sin confesión no llegaremos a nada con Dios, como nos dice en Proverbio, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por esta causa Santiago en el capítulo anterior había llamado a la confesión arrepentida, mandando al sometimiento obediente a Dios en humillación y lamentación, diciendo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Ve allí el capítulo 4, verso 8. Pero en nuestro verso Santiago dice más, mandando a confesarnos, ve allí, unos a otros, es decir, entre los miembros de la iglesia. No es que debamos confesarnos al pastor, o mucho menos a un cura por la absolución. Solo Dios puede perdonar pecados. Salmo 51:4, Mateo 9, verso 3 y el 6. Pero los más perjudicados somos nosotros mismos y a quien nos dañamos, como dice en Job 35:8. El pecado inconfeso no solo obstruye nuestra relación con Dios, sino con los demás, a quienes hayamos dañado, y debemos pedirle perdón también. De hecho, la falta de comunión con nuestros hermanos es señal de que no tenemos comunión con Dios, pues son nuestras obras de amor a nuestros hermanos lo que Juan y Santiago entienden por verdadera fe y evidencia de comunión con Dios. Vea 1 de Juan 4:20, por ejemplo. Precisamente ante las malas relaciones y pecados existentes en la iglesia a la que escribió Santiago, y con el fin de subsanar el mal, manda la confesión como medio de restauración. Note a mediación de nuestro verso que dice el propósito de la confesión: para que seáis sanados. Se refiere a una sanidad integral, tanto física como espiritualmente. La traducción Reina Valera omite un adverbio del griego, debiendo comenzar el versículo diciendo: por lo tanto. Lo que hace es vincularla con el verso anterior que habla de la enfermedad física, del pecado y del perdón, enfatizando entonces la necesidad de confesar el pecado. Cuando no toda enfermedad es producto del pecado, como en el caso del íntegro Job, a veces sí, como en el caso de los profanos corintios, que muchos habían enfermado y muerto por tomar la cena indignamente. Puede verlo en 1 Corintios 11:30. La sanidad espiritual es obvia en el contexto de confesión del pecado, restablecimiento de las relaciones con Dios e interpersonales. Evidentemente, cuando los creyentes se confiesan mutuamente los pecados y oran unos por otros, toma lugar un proceso de curación. La honestidad mutua, la apertura, el perdón, la expresión de las necesidades propiciarán relaciones saludables y capacitarán a los creyentes para llevar las cargas de unos y otros en la lucha espiritual. Gálatas 6, verso 2. Se ha dicho que la confesión limpia el corazón. Cuando el pecador confiesa su pecado, pide perdón y lo recibe, experimenta la liberación de su carga de pecado. Pero se ha dicho también que la confesión es el vómito del alma.
y puede, si se le hace demasiado generalizada e indiscriminadamente, causar más daño que bien, por lo que es aconsejable la discreción y limitación. Hay pecados públicos que afectan a toda la iglesia y por lo que han de ser confesados públicamente, pero otros pecados son privados y no necesitan ser dados a conocer a nadie más que las personas directamente involucradas. Es recomendable incluso apoyarnos en consejeros y mentores para la lucha espiritual, pues el pecado expuesto pierde su fuerza y un hermano maduro siempre tendrá buenos consejos, que con todo nunca se debe tratar temas que puedan ser de tropiezo a ambos o entrar en detalles demasiado sórdidos. Santiago al final de esta sección con que termina la carta exhorta a buscar aún a los que se han apartado. Estos que se han apartado de la comunión de la iglesia, haciéndoles volver del mal camino para su salvación. Pero las personas no cambiarán si ni siquiera confiesa su pecado, que es lo que busca el proceso disciplinario dentro de la iglesia, de convencerle por varios testigos. El propósito de la disciplina no es castigar, sino restaurador, procediendo solo ante pecados que sean públicos o impenitencia. Hermanos, el simular santidad no santifica, y de nada vale presumir libertad estando esclavizados. La solución al pecado no es ignorarlo, es confesarlo. La confesión busca la restauración necesaria para nuestra relación con Dios y los demás. Que Dios nos mande por nuestro texto a confesar el pecado significa que no se debe ignorar, pero también ofrece una oportunidad de arrepentimiento y restauración. No debemos ser indiferentes al pecado dentro de la iglesia, ni tampoco condenarlo a la primera. Debemos, en amor, por medio de la confesión, recurrir al diálogo restaurador para procurar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero hay más en el texto, pues nos muestra que no solo la confesión sirve para subsanar el pecado, sino también la oración. Así que de nuestro verso surge el mandato a la oración mutua para que seáis sanados. Vea conmigo nuevamente a nuestro texto y vea que juntamente al mandato de la confesión sigue el de la oración. Ambas cosas vienen juntas con el propósito subsanador del pecado, de modo que presenta la oración como medio de restauración. Ya hemos visto que el pecador, cuando ora a Dios confesando y pidiendo perdón, es perdonado. Pero veamos en este texto que se refiere a la confesión mutua bajo la oración común, unos por otros. La comunión cristiana se sostiene cuando los pecados son debidamente confesados y perdonados entre los hermanos, quienes a su vez terminan en oración. El ofensor y el ofendido oran el uno por el otro, juntos encuentran fuerza espiritual y consuelo en el Señor. En sus oraciones demuestran de modo visible y audible su reciprocidad. El pecador perdonado ora por el bienestar espiritual de su hermano en la fe, quien a su vez le encomienda a la misericordia de Dios. La confesión acompañada de la oración mutua muestra el espíritu amoroso y perdonador que manda Santiago para hacer posible la restauración. Esto es contrario al espíritu de aquella congregación procedente de almas adúlteras en amistad con el mundo por sus pleitos carnales y vanagloriosos, tal como dice Santiago en el capítulo 4, verso 1. La oración mutua marca la pauta de la espiritualidad con que se debe tratar el asunto del pecado. Es lo que también dice Pablo llamando a los espirituales, que con mansedumbre y autoconsideración restauren al caído, pues nadie está exento de caer. De hecho, no solo debemos estar dispuestos a arreglarnos con el hermano, sino a buscar aún a aquellos que se han extraviado. Es lo que manda Santiago en el contexto, diciendo que el que hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Lo mismo que Pablo orienta al mutuo apoyo. En la lucha espiritual ordena sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de amor y gracia de Cristo. Véalo allí en Gálatas 6, 1 y 2, Santiago 5, 19 al 20. Para esto no hay otra fórmula que la mutua confesión y oración. Pero todavía resta un elemento más de la oración,
que marcar la espiritualidad restauradora, terminando nuestro verso con el poder de la oración. Lea conmigo que dice: la oración del justo puede mucho, es eficaz, soluciona el problema. Pero ¿quién es este hombre justo? Nos inclinamos a pensar en hombres y mujeres sin pecado, con una fe que mueve montañas. Pero el ejemplo que pone Santiago es Elías, calificándolo, mire, dice, como un hombre semejante a nosotros. Verso 17. Lo que él quiere decir es que cualquier creyente cuyos pecados hayan sido perdonados y que ora con fe es justo. La confesión va de la mano de la oración, porque el pecado inconfeso obstruye la oración, que busca la solución al pecado confesado en Dios. Una vez el pecado ha sido confesado, debemos pedir con fe, no dudando, como dice Santiago, en la obra terminada de Cristo. Esto es que el pecado encuentra perdón en su sangre y es derrotado en nuestras vidas por el poder de su resurrección. Muchos ven la solución a su pecado en el perdón de Cristo, pero creen que no pueden vencerlo en sus vidas y vivirán atados de por vida a lo que denominan un área débil. Sin embargo, en Cristo tenemos una solución completa. No solamente libera de la culpa, sino de la esclavitud del pecado. El problema del pecado es derrotado, es decir, el poder del pecado, es derrotado con el poder de la oración. Esto es porque nuestras armas no son carnales, son espirituales para destrucción de fortaleza. La oración pide los recursos de Cristo para con el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Muchos textos vemos apoyo para esto: 2 Corintios capítulo 10, verso 4, Efesios capítulo 1, 19, 20, Romanos capítulo 8, verso 11, Gálatas capítulo 5, 16, 18, puede verlo allí. Hermanos, todos sabemos que se hace fuerte la batalla espiritual, y quizás usted es uno de los que ha perdido la esperanza de salir de algún pecado en su vida. Santiago dice que la oración puede mucho. El modelo de oración de Elías dice fue ferviente. Vean en el verso 17. Esto recuerda la enseñanza del maestro a la oración persistente con la parábola de la viuda ante el juez injusto. Esto fue algo que encarnó Santiago en su vida como un hombre de oración al que se le endurecieron sus rodillas, dicen los historiadores, como la de un camello. Así lo hacía y manda aquí porque sabía del poder de la oración. La oración apasionada de fe persiste hasta obtener la respuesta. Recordemos el caso de Daniel, que la respuesta a su oración había sido obstruida por batallas espirituales, pero persistió hasta que el ángel llegó con la respuesta. La oración apasionada y persistente de fe es la solución para subsanar el pecado. Este tipo de oración eficaz puede estar en poder de algún hermano a quien harás bien acudir cuando desmayen sus fuerzas. Estimados hermanos, recordemos las palabras iniciales tomadas de Richard Esley en su libro El peligro del poder. Él dice: el problema es que la iglesia ha supuesto que podía santificarnos simulando que no teníamos pecado. En vez de esto nos ha hecho hipócritas. La liberación del pecado no viene por medio de negarlo, sino por medio de confesarlo unos a otros y ante Dios. Por medio de la comunión franca, el pecado es privado de su fuerza y su poder. Esa fue la cita inicial. Ahora a esto súmale el poder de la oración que hemos visto acá. De modo que la confesión de los pecados y el orar unos por otros son ingredientes vitales del ministerio curativo de la comunidad cristiana para subsanar el pecado. Entendamos que la lujuria, avaricia y vanagloria son males predominantes en la iglesia. De una forma u otra todos sostenemos una lucha interna contra estas cosas que en soledad es más difícil vencer. Los tantos escándalos y males a causa de esto se podrían reducir considerablemente si usted contribuye a establecer en su familia, iglesia, etc., una red espiritual, un sistema de apoyo mutuo a través del cual puedan estimularse y darse fortaleza unos a otros para que seáis sanados. Dios le bendiga.